Buenos días, estamos en contacto directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados. Hoy son nuestros invitados: Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea e integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. De la confrontación al diálogo, el inicio de una nueva etapa en la función legislativa, elección de autoridades y comisiones, y la tarea primordial de aprobar la nueva proforma presupuestaria 2017. Lo revisaremos. También Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito. La moción no aceptada de declarar persona no grata a Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, cuya administración autoritaria es observada por la comunidad internacional. Y Santiago Vázquez, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, réplica a Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, sobre la contratación por giro específico del negocio. El presidente Rafael Correa prefiere dejar en el Museo de Carondelet la banda presidencial que había destinado para uso de todos sus sucesores. La razón es que a Lenín Moreno le queda grande. Veamos. Por medio de decreto 106 del 12 de febrero de 2007, se estableció, apenas llega el gobierno, que la banda presidencial sería única. La banda presidencial cuesta varias decenas de miles de dólares. Lamentablemente, la actual banda es demasiado grande para el presidente electo y recortarla dañó la banda. Y tuvimos que modificar esta decisión por medio de decreto 1368 del 4 de mayo de 2017, el cual permite al presidente entrante decidir el utilizar la banda de su antecesor o confeccionar una nueva. Esta es una gran noticia, porque esta banda, ícono republicano que proclama mi poder en la Constitución, también le quedó grande a la Constitución, que el pueblo soberano aprobó en plebiscito. El mismo pueblo que decidió elegir a Lenín Moreno para que gobierne con el poder que da la Constitución. Ese poder que establece que el jefe de Estado no es de todas las funciones, sino su máximo representante y jefe solamente de la función ejecutiva, que el partido del cual es jefe no tiene derecho a copar todas las funciones del Estado, sino la ciudadanía, que los derechos de libertad como el de expresión no son un servicio público como el de alcantarillado, que el derecho al trabajo no es propiedad del Estado ni los fondos de la seguridad social, ni el derecho de la familia a transmitir la propiedad privada de sus bienes, tampoco el derecho de asociación, ni la autonomía universitaria, ni el de resistencia o opresión, y que no hay autoridad pública exenta de responsabilidad, que únicamente Fuerzas Armadas y Policía son responsables de la seguridad nacional. Los derechos de la naturaleza son intangibles, así como la inmunidad parlamentaria y el control sobre el manejo de los recursos públicos. El día de su posesión, el presidente está obligado a anunciar su plan de gobierno de acuerdo a una programación de los 4 años que comprende su periodo. Por tanto, es muy bueno que la banda presidencial tenga el tamaño adecuado al poder que da la Constitución y que el discurso de posesión sea concreto en cuanto a descartar abusos a los que ni siquiera la banda extra grande se atrevió, como usar el dinero electrónico del Banco Central para pagar sueldos y contratos de un Estado en bancarrota y con déficit fiscal. La República espera un primer mandatario que dé ejemplo de mesura y austeridad. Así como el proyecto político necesita librarse de los correazos del caudillismo. El presidente Lenín Moreno tiene ante sí la oportunidad histórica de convertirse en presidente de todos, incluyendo la mitad del electorado que no votó por él. Y si la talla es la que cuenta, la suya más bien se acerca a la de Eloy Alfaro. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
la confrontación al diálogo es la nueva tónica de trabajo de Alianza País en las diferentes funciones del Estado. Lo examinaremos con Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los televidentes. Hasta el momento se ha cumplido con la fase preliminar de elegir autoridades y comisiones, asegurándose Alianza País de una cómoda mayoría de 5-2 en el CAL, así como de las presidencias y presidencias de las diferentes comisiones, lo cual es normal en la práctica parlamentaria, siempre en el marco del diálogo. Ahora, este diálogo superará la socialización que se limitaba a tomar nota de lo que proponían los asambleístas y sectores sociales que discrepaban. Bueno, yo creo que hay que recalcar algo muy importante, sobre todo a los videntes. La tónica de la nueva asamblea, por supuesto que va a ser el diálogo, el hablamiento, como lo ha sido de forma permanente en estos 10 años. Y yo quiero resaltar la votación que se dio la semana pasada en la Asamblea Nacional en la conformación de las comisiones. 130 votos a favor de los asambleístas que se encontraban ahí, que eran 136 presentes. Pero esos 130 votos a favor, ¿qué quiere decir? Que previo a esto existió un acercamiento con los jefes de bancada de la oposición para revisar cuáles eran las aspiraciones de estos asambleístas, sobre todo los de oposición, de acuerdo a sus experticias, de acuerdo a sus fortalezas, a qué comisión quiero ir. Entonces, no quiero que se vea simplemente como una simple conformación de comisiones, sino lo que ha hecho la asamblea es que justamente se utiliza el diálogo para llegar a acuerdos mínimos, a consensos mínimos, sin pedir nada a cambio, simplemente el respeto de las aspiraciones dentro de un seno legislativo que tiene la responsabilidad de honrar a sus mandantes. Y ahí simplemente me permito hablar también, Alfredo, respecto de la crítica que se le hace a la asamblea anterior, una asamblea que supuestamente no ha escuchado a la ciudadanía. Yo quiero recordar que ha sido este proceso, y lo digo de verdad con mucha responsabilidad y con mucha humildad. Han sido nosotros los que hemos ganado 14 veces electorales consecutivas, y sí, ¿se pueden mejorar los mecanismos de comunicación? Por supuesto que se pueden mejorar, pero qué bueno que se diga que lo peor que tuvo la asamblea saliente supuestamente ha sido la falta de diálogo. Recordemos las críticas más fuertes que se hacían, por ejemplo, a los extintos diputados y al extinto Congreso. No era la falta de diálogo lo peor que se decía, era simplemente que los diputados iban armados, que iban a legislar leyes que tenían nombre y apellido, burlaban la voluntad popular al querer, por ejemplo, privatizar el IES y también aprobar leyes que le metieron la mano al bolsillo de los ecuatorianos, como por ejemplo el feriado bancario. Y hablando de feriados bancarios, la Comisión del Régimen Económico y Tributario eligió presidente por unanimidad a Pavel Muñoz, exsecretario nacional de Planificación del presidente Correa. La correlación de fuerzas en esta comisión es de 7-5. Se reunirá el jueves 25 para estructurar la guía de trabajo que comprenderá la proforma presupuestaria para el 2017 y un proyecto de reformas tributarias que enviará el presidente Lenín Moreno. ¿Será esta la prueba de fuego del diálogo? La Asamblea Nacional tiene la obligación legal y constitucional de revisar la proforma presupuestaria que entrega el nuevo gobierno. Tienen 90 días para hacerlo y la Asamblea tiene 30 días para revisarlo y justamente aprobarlo. Si no lo hace, entrará en vigencia de la ley. Sin embargo, el tan anunciado paquete de reformas tributarias tiene que dejar claros varios aspectos. Primero, esto es pues una iniciativa del Ejecutivo. Lenín Moreno, el presidente electo, ha dicho que se pueden revisar ciertos impuestos y nosotros desde la Asamblea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que podemos revisar, por supuesto que los podemos revisar. Si algún impuesto no cumplió con la finalidad por el cual fue aprobado y se lo puede perfeccionar, por supuesto que lo podemos hacer. Pero también ser clara y enfática en decir que bajo ninguna circunstancia vamos a dar cabida a la propuesta irresponsable del bloque Creo Suma cuando dijo que hay que eliminar 14 impuestos, porque lo que le están diciendo a la ciudadanía es que se tienen que despedir a cientos de miles de funcionarios del sector público, médicos, enfermeras, policías, militares. Nosotros vamos a velar que el principio de proporcionalidad en el ámbito tributario se mantenga, es decir, el que más tiene y el que más ingresos genera, más pague. La gran mayoría de ecuatorianos que en este momento me están viendo no pagan los impuestos que supuestamente dicen que pagan la mayoría de los ecuatorianos con estos que se quieren eliminar. Alianza País proclama, y usted lo acaba de decir, que el que más tiene, más paga. Pero en la realidad no sería, porque los impuestos se trasladan a los precios en el precio del público.
Así ocurre, por ejemplo, con el ICE y el IVA, que es el impuesto que más rinde. Se ha pensado en modificar el anticuado IVA ecuatoriano de tarifa única en un IVA diferenciado de varias tarifas de acuerdo a la capacidad económica de las personas. Bueno, eso no se lo ha analizado, no sé si se vaya a presentar en la mesa de lo económico y tributario, ya sea como iniciativa del Ejecutivo o dentro de la iniciativa del Legislativo, pero lo que es importante aclarar, Alfredo, yo quiero ser también clara con los ciudadanos, ¿qué es lo que la gente está esperando actualmente de este nuevo periodo? Está esperando que se den condiciones para que la gente pueda invertir, para que la gente pueda emprender. Y ahí viene la gran responsabilidad de la Asamblea en crear justamente leyes para eso. Nuestras prioridades legislativas, ¿cuáles son? Cumplir con nuestros ofrecimientos de campaña, aprobar las leyes que puedan ejecutar el plan Toda una Vida, aprobar una ley contra el microtráfico, una ley contra la corrupción, una ley que permita acortar la tramitología y que permita incentivar el trabajo, no solamente un trabajo enrolado, sino un emprendimiento que puedan hacer los ecuatorianos, las amas de casa, los jóvenes. Yo creo que esas son las prioridades del legislativo y no nos hemos cerrado a revisar lo que haya que revisar, a perfeccionar lo que haya que perfeccionar, siempre por supuesto teniendo como prioridad que sean los beneficios de las grandes mayorías. En esto es legítimo que el gobierno tenga que cumplir sus promesas de campaña y para ello se debe hacer una legislación adecuada a la situación. Pero en el fondo de la situación está el déficit fiscal. Respecto al déficit fiscal, usted le pronunció sobre el dinero electrónico emitido privativamente por el Banco Central y señaló que en ningún momento será una moneda paralela, que si es así y se lo quiere impulsar, entonces no como una moneda paralela, sino como un elemento de darle velocidad al circulante. ¿Por qué no funciona con las empresas, por ejemplo, de telefonía móvil, como en otros países, o con la banca privada, dada la poca confianza que inspira un banco sin rostro como el Banco Central? Mire, ¿qué es lo que se está tratando de decir equivocadamente y para desinformar? Se trata de decir que, el dinero electrónico va a debilitar la dolarización y que se va a convertir en una moneda paralela. Creo que se lo ha repetido responsablemente desde cierto sector de la oposición. Pero también quiero ser clara en señalar que el uso del dinero electrónico constituye un medio de pago, como lo constituye una tarjeta de débito o un cheque. Bajo ninguna circunstancia es un tema que es obligatorio, es voluntario y es ágil. Y el Ecuador no se ha inventado esto, Alfredo. Esto existe en aproximadamente 100 países alrededor del mundo, pero obviamente la desinformación va encaminada a que se quiere debilitar la dolarización. También quiero ser muy enfática en aquello, que se han tomado políticas destinadas justamente a todo lo contrario, a fortalecerla. Miren, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, del que no se habla mucho, lo que ha significado eso para fortalecer la dolarización. Recordemos que en un sistema dolarizado tenemos que equilibrar la balanza de pagos y la forma de hacerlo es incrementando las exportaciones. ¿Qué ha pasado con el acuerdo de la Unión Europea si comparamos el cuatrimestre del año 2016 con este año? Las exportaciones han incrementado solo en los primeros 4 meses de este año 2017 en un 13%. Las exportaciones del sector industrial y pesquero en un 19% se han incrementado y en el sector agrícola en un 9%. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero confundir a la ciudadanía, todo lo contrario. Quiero decirles que el gobierno se ha ratificado no solamente en mantener la dolarización, sino reforzarla, poder generar mecanismos que permitan tener mayor liquidez en el Ecuador y de la Asamblea, por supuesto, cumplir también y hacer leyes que vayan encaminadas a fortalecerla y bajo ninguna circunstancia dejar de usar el dólar como moneda propia. Respecto al dinero electrónico como medio de pago, el dinero electrónico del Banco Central en ningún caso servirá para que el Estado pague sueldos a contratistas para así financiar el déficit fiscal sin el dinero real. Mire, justamente aquello en su pregunta acaba de dar la propia respuesta. Si hubiese sido una moneda paralela o si estuviera pensando que el dinero electrónico es una moneda paralela, hubiese sido muy fácil para vernos saliente decir, ¿saben qué? Voy a pagar con dinero electrónico las deudas que tiene el Estado, voy a pagarle sobre todo a las petroleras dinero electrónico, pero no se lo ha hecho. No solamente que hay resoluciones, leyes encaminadas justamente a decir que bajo ninguna circunstancia el dinero electrónico constituye una moneda paralela. Y repito, para los que me están viendo en esta mañana, es voluntario, no es obligación, es seguro, nos pone a la vanguardia del mundo en utilizar un método que justo va destinada a fortalecer la dolarización y no a debilitarla, como en algunos casos lastimosamente se quiere hacer pensar. Bueno, pues esto es un gran anuncio. Begoña Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional,
Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Vamos a una pausa comercial. En instantes, Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito. Propuesta de declarar persona no grata a Nicolás Maduro, invitado a la transmisión de mando, mientras que 7 países de UNASUR piden elecciones presidenciales para Venezuela. Ya regresamos. Eduardo del Pozo y Daniela Chacón, concejales de Quito, propusieron al Consejo del Distrito Metropolitano declarar persona no grata a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, invitado a la transmisión del mando. Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos acompañan. La moción ni siquiera fue incluida en el orden del día, pero aunque desde el punto de vista protocolario se puede objetar porque Maduro representa al Estado venezolano, de todas maneras esta propuesta al Cabildo Autónomo de la Ciudad Luz de América de la Independencia, ¿tiene un valor moral? Así es, Alfredo. Mira, frente a lo que está sucediendo estos instantes en Venezuela, que alcanza un nivel ya de crisis humanitaria, aquí en Quito no podemos cerrar los ojos y mantener un silencio cómplice frente al abuso represivo frente a los manifestantes. Definitivamente lo que hemos presentado de manera conjunta con Daniela Chacón ante el seno del Consejo Metropolitano es justamente en ese sentido, tratando de, desde la ciudad de Quito, desde la ciudad cuna de la libertad, de América, realmente generar un incidente moral para rechazar la presencia de Nicolás Maduro en la ciudad de Quito. Esto ha generado definitivamente un precedente importante en la ciudad, pues definitivamente no vamos de ninguna manera a hacer ningún homenaje a este personaje nefasto para nuestra América Latina y el mundo entero en estos instantes aquí en la ciudad de Quito. No se va a entregar de ninguna manera. No entregarle las llaves de la ciudad ni declararlo huésped ilustre fue asumida por el alcalde, Mauricio Rodas. Esto es competencia privativa del alcalde. ¿No hubo reparos a esta decisión? Estos son pedidos que se tienen que realizar a la comisión de mesa o al seno del Consejo Metropolitano. En ninguna de las dos instancias no daremos paso. Yo como miembro de la comisión de mesa jamás permitiría que en estos instantes, bajo la coyuntura que se está presentando en Venezuela, entreguemos de ninguna manera algún tipo de condecoración a Nicolás Maduro. Mira, lo que está sucediendo, Alfredo, en Venezuela debe causarnos indignación total. Vemos cómo frente a la escasez, incluso conduciendo a que existan niños que fallezcan por desnutrición avanzada, los ciudadanos venezolanos de manera pacífica salen a las calles a marchar y a exigir al gobierno más salud, más alimentación, menos crisis económica. Y frente a aquello el gobierno venezolano lo único que hace es reprimir de manera desmedida al pueblo venezolano y que ha alcanzado a 50 muertos y cerca de 100 de heridos. Y eso definitivamente se debe ser rechazado enfáticamente por todo el mundo. Y creo yo que lo que estamos haciendo en la ciudad de Quito debe ser un ejemplo para todas las ciudades del mundo y que también se suman a este rechazo manifiesto a una persona de esta calidad moral que va en estos días a acompañarnos en la ciudad de Quito, producto del cambio de mando del presidente de los ecuatorianos. 14 países de la tenemos OEA, que rechazar entre los cuales hay 7 de UNASUR: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Piden elecciones presidenciales en Venezuela y la liberación de los presos políticos. En UNASUR, los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam son los que apoyan a Maduro, mientras las milicias bolivarianas firmen y asesinan en las calles. Del protocolo de Cancillería se ha burlado innumerables veces la Revolución Ciudadana. El Consejo Autónomo del Pueblo de Quito es libre de ir más allá de ese protocolo. Mira, esto no tiene precedente alguno, pero yo creo que tampoco las actitudes del señor Maduro en Venezuela tampoco las hemos visto en los últimos 50 años de nuestra América Latina. Y creo que eso debe generar, por supuesto, que nosotros no mantengamos un silencio cómplice, sino que por el contrario, nos manifestemos en contra de su participación en cualquier tipo de actividad en el Ecuador, en Quito y en el mundo entero.
realmente ahora, pero lo que está a veces se haciendo ve en el silencio como una Venezuela, no tiene conspiración precedentes. golpista, según dicen los voceros de la revolución del socialismo del siglo XXI. Pero el silencio equivaldría tal vez a aceptar, digamos, que hayan gobiernos de esa naturaleza, que cuando hay una carta democrática de la OEA que precisamente establece que es prohibido desconocer los poderes republicanos, esto ocurra. Entonces, en ese silencio en ese sentido que un silencio equivale, digamos, a una aceptación de una conducta que puede ser imitada por otros. Mira, Alfredo, han dicho que esto es un apoyo a la oligarquía venezolana, nada más falso que aquello. Yo creo que el pronunciarse y el estar a favor de los derechos humanos no tiene ideología política. Esto no es ser ni de derecha ni de izquierda. Defender a la vida creo que es algo de un ciudadano, de un demócrata, y así somos los quiteños, defensores siempre de la libertad de expresión de los derechos humanos, y por eso en esta ocasión es tan importante manifestar públicamente nuestro rechazo. Más allá de que no se haya logrado obtener la declaratoria de persona no grata a Nicolás Maduro, pero definitivamente debemos rechazar el hecho de su presencia en la ciudad de Quito y que evidentemente esto sea replicado en otras ciudades del mundo. Y hay que aprovechar estos micrófonos por esto también para expresar desde la quiteñidad, desde el pueblo quiteño, solidaridad con nuestros hermanos venezolanos que en estos instantes están siendo reprimidos de manera fuerte y grave. Una actitud por sus es buena, pero manifestaciones. la verdad es que Nicolás Maduro últimamente tampoco está saliendo del país para viajar al exterior por la situación de crisis realmente que se está viviendo en Venezuela. O sea, no solamente hay una crisis humanitaria, sino que incluso la posición de violencia de Maduro revela que hay problemas serios respecto a la misma estabilidad de él en el poder, ¿no? Mira, la Cancillería ha sido quien ha confirmado la presencia del señor presidente Nicolás Maduro en suelo ecuatoriano, y esto ha sido lo que ha motivado justamente el rechazo profundo de su participación aquí en el cambio de mando del presidente Lenín Moreno. Y definitivamente creo que todos los ecuatorianos tenemos que manifestarnos en contra de su presencia aquí. Ojalá que con estos antecedentes, estas manifestaciones de los ecuatorianos en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación, haga que el señor Maduro revea su decisión de venir aquí al Ecuador, porque definitivamente aquí no es bien recibido. Esta es la opinión del vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Ya regresamos. En breve, Santiago Vázquez, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, réplica al presidente de la Comisión Anticorrupción sobre los contratos a dedo por giro específico del negocio. Ya regresamos. Santiago Vázquez, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, ha solicitado la réplica a Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, por la siguiente afirmación. Veamos. Hay que reformar la ley de contratación pública, porque a través de ese sistema hay unos boquetes inmensos que permiten que le metan la mano al presupuesto general del Estado. Y por último, hay que hacer algunas reestructuras. Hay verdaderas mafias metidas en este momento en varios organismos del Estado. Hablemos del SERCOP como uno de los elementos. El SERCOP es uno de los instrumentos que le sirve justamente a la corrupción para hacer todas las barbaridades que hemos visto en los últimos tiempos. Santiago Vázquez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días con todos y con todas. Su réplica. El Banco Mundial realizó un estudio detallado de más de 180 países donde analizó a detalle los sistemas de contratación pública de muchos países en el mundo. De esta manera, el Banco Mundial determinó que el sistema de compras públicas ecuatoriano es el sistema más eficiente y transparente que existe en Sudamérica, justamente porque ha permitido la inclusión y la transparencia en los procesos. Hemos podido ahorrar a todos los ecuatorianos más de $3.000 millones
dado que existen procesos transparentes, eficientes y electrónicos. De esta manera, en este momento, se encuentran publicados en el portal de Sercop más de 680.000 procesos de contratación para pública disposición de los ecuatorianos. Se puede analizar a detalle cada uno de los contratos, sus adjudicatarios y sus detalles técnicos. Gracias a la transparencia de este sistema de contratación pública, hasta la presente fecha, solamente en 2016, se han puesto tras las rejas a 11 personas y se han desarticulado 2 bandas que pretendían generar contratos corruptos en contratación pública. De esta manera, además, queremos dar otro ejemplo muy simbólico. Recientemente, la Contraloría General del Estado emitió el informe final sobre la compra de medicamentos que se hizo a través del Sercop para proveer de más de 400 medicamentos a todos los ecuatorianos. Y los resultados indican con transparencia, indican con claridad que el proceso ha sido transparente, ha sido seguro, pero el y que sus proceso que se precios utilizó unitarios fue han subasta, sido no fue realizados. de giro específico del negocio. Claro, el proceso que se utilizó en el Sercop fue un proceso de subasta pública de medicamentos, Alfredo. Ahora, acerca de las contrataciones directas por giro específico del negocio, la Contraloría, luego del examen especial a los contratos en el área petrolera, según lo dijo Flor María Guerrero, auditora de sectores estratégicos, encontró lo siguiente, veamos. La gran cantidad de contratos suscritos se dan a partir del año 2011, en que, bajo la autorización efectuada en junio del 2011 por el Sercop de efectuar contrataciones bajo la modalidad de giro específico del negocio, se suscribieron un sinnúmero de contratos que conllevaron la presencia de irregularidades tales como presupuestos referenciales efectuados o elaborados sin ningún sustento técnico, sin ingenierías básicas de detalle y de procura que lo sustenten, así como también subcontrataciones sin autorización de la estatal petrolera, que en algunos casos llegaron a igualar el 100% del objeto del contrato. El señalamiento de Contraloría es bien preciso y puntual. Su réplica. Justamente la información para que todos los ciudadanos podamos identificar a detalle los contratos que existen en el Estado se encuentran publicados en el portal del Sercop. Todos los contratos de Odebrecht se encuentran publicados con excepción del contrato del municipio de Quito, que tuvimos que irlo a traer porque era el único contrato vigente y que no estaba publicado. No en vano, el Servicio de Contratación Pública tiene en este momento el puesto 11 en el mundo por su transparencia en cuanto a la información para que todos los ecuatorianos podamos analizar la información que existe. Es importante además mencionar que en el último informe de la OEA en Washington se indicó que las 5 recomendaciones para el sistema de contratación pública estaban cumplidas, haciendo de este un proceso de control efectivo y transparente y automático. Por esto, nosotros del día viernes enviamos al señor Rodríguez una invitación que ha sido aceptada para que el día de mañana a las 9:30 de la mañana en el Servicio de Contratación Pública esté presente para que se capacite y mire cómo se utilizan los controles automáticos, electrónicos, eficientes de contratación y de esta manera la normativa, los controles, cómo han evitado la discrecionalidad. A ver, pero aquí hay más también de 10%. hay un asunto interesante. Hay muchas cosas que no dependen de usted. O sea, por ejemplo, la subasta inversa, la transparencia, hay ciertas cosas que están dentro de la competencia del Sercop. Pero hay otras cosas, como por ejemplo, los contratos de Petroecuador a los que se refirió la representante de Contraloría. ¿Usted qué facultad tenía ahí, por ejemplo, para revisar los contratos, los presupuestos referenciales? ¿Qué facultades tiene? ¿Ah? Lo que existe es una normativa clara referente a cómo deben establecerse los presupuestos referenciales. Siempre tienen que hacerse presupuestos referenciales en base al precio último inferior anterior. Existe en este momento, Alfredo, un proceso en donde las más de 340 empresas públicas que cuenta el Estado ha sido depurado su giro de negocio, se encuentra pública a disposición de los ecuatorianos y todos los reglamentos de contratación,
de estos regímenes especiales también están alineados a un reglamento específico que ha sido publicado por el CERCOP. De esta manera, a ver, pero ¿qué facultad tiene usted? Usted puede parar una contratación, porque, por ejemplo, ahora no hay el informe previo de Contraloría que antes, 10 años antes, servía para detener un contrato si es que no se cumplían ciertos requisitos. Pero en este caso, por ejemplo, usted como director del CERCOP, ¿puede hacer eso? ¿Qué facultades tiene? Nuestra labor fundamental, nuestra competencia fundamental es facilitar la transparencia y el acceso a toda la información, Alfredo. Siempre se pueden hacer supervisiones estamos hablando, digamos. Porque siempre se pueden... Porque se habían referido, digamos, que había una mafia en el CERCOP, pero es que hay varias formas de contratar. Porque, por ejemplo, otro abuso recurrente que detecta la Contraloría son los contratos complementarios que llegan a igualar el valor del contrato original, lo que no es permitido por ley. Ahora, ¿eso solo ha sido con la red de corrupción de Petroecuador o se está convirtiendo en una costumbre generalizada en gobiernos autónomos y en otras instituciones? Como le indico y con claridad para todos los ecuatorianos, no existe ninguna red de corrupción en el CERCOP, existe una red de producción y de fomento a la inclusión productiva. Más de 300.000 productores acceden ahora de manera pública y transparente a contratos para fomentar el empleo y la producción en el Ecuador. Cuando nosotros transparentamos la información de los contratos, como nunca ha existido en la historia del país, permitimos justamente la auditoría pública. En el caso del CERCOP, hemos generado más de 115 consejos consultivos en todo el país, donde son los ciudadanos, las entidades, los usuarios, los que detectan, denuncian casos específicos de corrupción, y frente a eso el CERCOP ha sido tajante en judicializarlos y imponer tras las rejas a las personas que han cometido estos actos. Respecto a la judicialización a la que usted se refiere, ¿tiene datos concretos, por ejemplo, la Contraloría dice que ha presentado miles de informes con indicios de responsabilidad penal? En el caso del CERCOP, digamos, ¿a cuánto ascienden esos hallazgos que ha encontrado el CERCOP? ¿Y el CERCOP tiene facultad de intervenir, por ejemplo, en los procesos judiciales, o solamente presenta la denuncia y de ahí en adelante ya no participan más? Nosotros lo que hacemos es presentar las denuncias de manera documentada en las diferentes instancias, Fiscalía, Consejo Nacional de la Judicatura, superintendencias de todo tipo, pues, y seguir los casos hasta poder concretar los hechos concretos. Como te decía, Alfredo, hemos puesto tras las rejas ya a 11 personas, 2 bandas se han desarticulado, hemos realizado más de 120 consejos consultivos con una presencia muy amplia de personas, y de esta manera pues estamos fomentando concretamente el control a la corrupción. Referente a lo que mencionabas de controles previos de parte de la Contraloría, es importante mencionar que el proceso que se hace en el país, un proceso de transparencia en la edificación de los contratos, permite además la agilidad de la implementación de la inversión pública, y de esta forma seguir generando obras para los ecuatorianos sin tener que establecer procesos que puedan ir en contra de implementar rápidamente la inversión pública. El control a la contratación pública se lo hace mediante controles automáticos electrónicos. Imagínate, Alfredo, que existen 3.000 procesos diarios de contratación, y frente a eso, pues, si hay por ejemplo, otra de las razones que prevé la ley para contratar a dedo es la declaratoria de emergencia, de lo cual se creó el primer secretario nacional de contratación pública, director de servicio del CERCOP. Actualmente, ¿cuál es la situación respecto a estas declaratorias de emergencia y a estas contrataciones a dedo? Porque ahí se citó un caso, él lo hizo, de que habían declarado una emergencia para comprar acondicionadores de aire en un gobierno autónomo. Las declaratorias de emergencia están claramente reguladas en la ley, el reglamento y las resoluciones del CERCOP. En este último caso han sido fundamentales para el proceso de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, han sido correctamente usadas para que podamos volver rápidamente nuestros niños a nuestras escuelas, para que podamos tener atención de salud, para que podamos tener nuevamente carreteras. Como en Manabí, que fue un terremoto, pero es que una emergencia para comprar acondicionadores de aire sigue, realmente no tiene nada de emergente, ¿no? Así es, por eso fue que en el CERCOP se ha reglamentado cuáles son los requisitos que deben cumplirse para tener una declaratoria de emergencia, y se hacen supervisiones aleatorias para impedir que los casos, como tú mencionas, de un gobierno descentralizado ocurran.
Ahora, ¿qué reformas se necesitarían para mejorar el sistema? O sea, el sistema es evidente que tiene algunas partes muy buenas, pero existen ciertas brechas que, por lo que dice la auditora de Contraloría, han sido aprovechadas en ciertas circunstancias para generar una serie de contratos que evidentemente no han estado en beneficio del bien público, ¿no? Más allá de los cambios legales, creo que un elemento fundamental será el hecho de que los funcionarios públicos no puedan tener recursos en paraísos fiscales. Esto ataca directamente los elementos de la coima, porque cuando se recibe una coima en una empresa fantasma, en un paraíso fiscal, es muy difícil ubicar ese tipo de corrupción, y ahora hemos cortado tajantemente como gobierno de la Revolución Ciudadana que un funcionario público pueda tener dineros en paraísos fiscales. Igualmente, en términos de contratación pública, no podrán, los funcionarios públicos tendrán que declarar sus cuentas en paraísos fiscales, y de esta manera el CERCOP inmediatamente comunicará a los organismos de control. De esta manera estamos atacando directamente un elemento fundamental como es controlar las coimas de funcionarios públicos en los contratos. Santiago Vázquez, secretario nacional de Contratación Pública, va a ejercer usted su derecho a la réplica. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.